Amigas queridas, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Hoy es jueves 29 de abril de 2021 y que el Señor nos permite por su gracia estar nuevamente reunidas en este aprendizaje y en este caminar juntas en la palabra de Dios para ser esas mujeres que aman y que obedecemos a Dios a través de su palabra. Bueno, pues antes de empezar quiero presentarme. Mi nombre es Nayeli Salazar. Yo soy una mujer casada con un hombre que ama a Dios. Tengo 2 hijos, varoncitos de 11 y 13 años. Y bueno, les platico también que yo llegué al Centro de Ayuda a Semillas de Esperanza aproximadamente hace 4 años. Me inscribí a un curso de consejería bíblica y por la gracia de Dios, pues aquí continúo. Gracias al Señor porque me ha permitido conocerle más, aprender más de Él, amarlo, desearlo, anhelarlo y aprender que seguirlo a Él es tener disciplina, es tener responsabilidad y buscarlo en devocionales, en discipulados y estar con todas ustedes realmente ha sido maravilloso porque nos hemos ayudado y hemos visto las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Pues bueno, amigas, vamos a empezar. Hoy vamos a ver el tema de la compasión, ese rasgo de carácter tan hermoso que hoy vamos a aprender, pero antes de iniciar quisiera que fuéramos a Juan 8:31 para que supiéramos realmente la importancia que tiene la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Esto es lo que el Señor quiere de nosotras, que seamos mujeres en libertad, y que solamente la libertad la tenemos a través de conocerlo a Él. Él es la verdad. Y bueno, vamos a orar, amigas, antes de iniciar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos das de tener este aliento de vida, por este deseo que solo tú pones en nuestro corazón de anhelarte, de amarte, de buscarte, de obedecerte, de tomar las cosas de Dios en serio, Señor, como tú lo demandas, como tú eres un Dios fuerte, poderoso, a quien debemos toda reverencia. Gracias, Señor, por tu precioso Hijo Jesús y gracias porque nos tienes siempre en la palma de tu mano. Ponemos en tus manos este tiempo que vamos a estar juntas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Esta porción de la Biblia que leí ahorita me alienta a mí mucho porque lo que el Señor quiere es que de veras seamos sus verdaderas discípulas y para ser verdaderas discípulas pues debemos estar en su palabra, debemos realmente permanecer en Él, como dice aquí la palabra. Si son mis discípulos, permanecen en mi palabra. Y permanecer en su palabra es esto que estamos haciendo, es buscándolo, es tener un compromiso, como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? A mí me quedó muy grabado que la responsabilidad es tomarnos en serio las cosas de Dios. O sea, ¿cómo estamos tomando nosotros este tema de mujer de la palabra? ¿Lo estamos tomando realmente en serio? Para mí ha sido algo en verdad maravilloso y yo sé que para ustedes también, estarlo reflexionando cada día después de que lo aprendemos, estar leyendo los versículos para poder ser esas mujeres que estamos en ese proceso de santificación,
¿ok? Si el Señor ya nos ha dado la salvación, pero el Señor no quiere que nos quedemos así. El Señor siempre quiere que estemos en esta carrera de la que habla la palabra de Dios, para que seamos esas mujeres que están siendo transformadas a la imagen de Cristo. Muy bien, amigas, pues ahora sí vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es la compasión. Vamos a ver qué es la compasión. La compasión se define como un sentimiento de ternura y de identificación hacia los demás. La compasión es un sentimiento que indefectiblemente nos lleva a realizar una acción. No puede haber compasión si no hay una acción. La compasión es invertir lo que sea necesario para salvar las heridas de otros. Eso es la compasión. La palabra compasión proviene de la palabra latina compati, que significa sufrir con. Es lo que comentamos. Tenemos que involucrarnos en la vida de las personas, en su sufrimiento, en su dolor, sanar sus heridas. Sinónimos de compasión son misericordia, piedad, caridad, y lo contrario a la compasión sería egoísmo, indiferencia, egolatría, pensar solo en mí. Y al ser la compasión una entrega total hacia las necesidades de los demás, nuestro versículo clave para la compasión será el que el Señor nos demanda en 1 Corintios 10:24, que dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Este mandamiento de no buscar nuestro propio bien, sino el de nuestro prójimo, va muy relacionado con el más grande de los mandamientos. Cuando le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y él que contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo, dice el Señor, el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos demanda el Señor. Es difícil, ¿verdad? Pero no es difícil si Cristo vive en nosotras, si tenemos el Espíritu del Señor morando en nosotras. Acuérdense que hemos aprendido que tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo, porque Él ya mora en nuestra vida, porque le hemos creído que Él es nuestro Salvador. Por eso es que sí podemos amar como Él ama. Solamente es desearlo, intencionalmente también, decir: Señor, necesito ser compasiva. Por eso es que si su Espíritu nos gobierna, si no solamente es nuestro Salvador, es lo que estamos aprendiendo en este curso de Mujer de la Palabra, que el Señor no solamente sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor, que sea quien nos gobierna, que sea a quien le rendimos cuentas, a quien le amamos, a quien nos entregamos, a quien nos rendimos, a quien le obedecemos sin poner restricciones. Señor, yo sé que tu palabra es la verdad, yo sé que tu palabra me da vida, y entre más tenemos esa relación personal con Cristo, más nos enamoramos de sus mandamientos. A mí me encanta que dice la palabra: me he enamorado de tus mandamientos. Y llegamos a un momento en que decimos: sí, es que tus mandamientos son preciosos, tus mandamientos es la misma esencia de Cristo, es su expresión, lo que Él demanda, lo que Él nos ordena es lo que Él es, y por eso es que llegamos a amar sus mandamientos. La compasión nos lleva a la acción, como habíamos comentado, no es solamente, por ejemplo, la lástima. Lo que se diferencia con la compasión es que la lástima es un sentimiento pasajero. La lástima no produce efecto o no cambia la situación de la persona, quien es el objeto de esa lástima. Por ejemplo, podemos sentir lástima por un niño que vemos en la calle y decimos: ay, pobrecito niño, pero no hacemos nada.
En cambio, la compasión nos lleva a que al menos le demos algo de comer, le demos una palabra de aliento, estemos con él, le hagamos una caricia, no sé. Es como, se me viene a la mente, como también dice la palabra de Dios, lo que es el arrepentimiento verdadero y un remordimiento de conciencia. El arrepentimiento verdadero nos lleva a hacer cambios, ¿verdad? Sentimos ese dolor tan grande en nuestro corazón que nos lleva a hacer cambios, produce ese arrepentimiento que trae vida eterna y salvación. ¿Por qué? Porque cambiamos de rumbo, tomamos una acción. ¿Para qué? Para realmente arrepentirnos y dejar el pecado. En cambio, cuando es un remordimiento, simplemente la conciencia me recuerda que estoy mal, pero no me arrepiento, pues no cambia nada. Esto sucede también con la compasión y con la lástima. Por eso el Señor nos demanda ser compasivas. La lástima no sirve de nada. Igual como el tener un remordimiento de conciencia sin arrepentimiento, pues tampoco. Vamos a ver Santiago 2:15-16. Es un versículo también muy relacionado con la compasión. La compasión nos dice aquí el Señor en Santiago 2:15-16. Vamos a nuestra Biblia para que lo ubiquemos. Santiago 2:15-16. Santiago ya son las cartas que están después de los evangelios. Es muy importante que nos estemos familiarizando con nuestra Biblia, que la conozcamos y que poco a poco vayamos sabiendo y encontrando los libros. Ok, Santiago 2:15-16 nos dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es como cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga, y no pasa de ahí, no hacemos nada, no nos damos nada, no nos entregamos, no nos involucramos. Entonces nos dice el Señor, ¿de qué aprovecha? Que nomás le digas, ve, que te vaya bien, sáciate y caliéntate. No, el Señor nos demanda nuestra compasión. Proverbios 3:28. Vamos a Proverbios. Proverbios está en el Antiguo Testamento y está después de Salmos. Proverbios 3:28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. A veces yo me he arrepentido sinceramente cuando veo a una persona que está pidiendo y que yo traigo y no le doy. Y digo, qué pena va a ser que si yo me muriera el día de hoy, ese dinero quedó ahí y no se dio para lo que realmente el Señor me lo dio. El Señor nos da para que nosotras demos. Entonces nos dice, den, si tienes hoy, hoy da, no lo dejes para mañana. La Biblia también vemos que nos revela a un Dios compasivo y misericordioso. Dios es amor, Dios es amor, no es otra cosa más que amor, ¿verdad? Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra la compasión que tiene nuestro Padre, nuestro Dios por nosotras. Una compasión vigente, una compasión que no se acaba, dice la Biblia en Lamentaciones, que sus misericordias son nuevas cada día y que Él tiene compasión de nosotras. Es un amor llevado hasta la muerte, hasta el extremo. Por eso es que nos dice el Señor, así nos demanda. Da sin reservas, entrégate por completo, como yo me entregué. El Señor se entregó hasta la muerte, hasta la total entrega de su vida, sin reservas, por parte de Cristo, para cubrir nuestras necesidades de salvación. Vemos que eso es la compasión, ¿verdad? El detectar las necesidades de los demás y el llevar a cabo esa acción para poder suplir y curar esas heridas o esas necesidades que las personas tienen.
Cristo se entregó hasta la muerte, nos dice la palabra, ¿verdad? Y nos dio el perdón de pecados y nos dio la reconciliación con Dios. Gracias al Señor Jesucristo es que ahora podemos decir y llamarnos hijas de Dios y amigas de Dios, porque hemos sido nuevamente reconciliadas con Él. Y solo a través de esa compasión tan grande que Jesucristo tuvo por nosotras. Si Jesucristo no hubiera sido compasivo, nosotras no tendríamos esperanza, nosotras no tendríamos el perdón de pecados, nosotras no tendríamos salvación. Ahí vemos hasta dónde llega la compasión, porque es tan importante tener compasión. Dietrich Bonhoeffer, que es un líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, él dijo: nada será más cruel que la indiferencia que abandona a otros en su pecado. Nada será más compasivo que el acercamiento y ánimo hacia alguien para que abandone su pecado. Hablar de compasión no solamente es hablar de cubrir necesidades físicas o de sanar heridas o acudir a alguien por una enfermedad. Hablar de compasión tiene que ver también mucho con el alma, con el deseo de que las personas sean salvas, con el deseo de que las personas tengan ese gozo que nosotras estamos aprendiendo a tener al ser mujeres de la palabra. Eso es la compasión. La compasión, volvemos, siempre se centra en cubrir una necesidad. Y la mayor necesidad que tiene el hombre, la mayor necesidad que tiene el ser humano es ser perdonado por Dios, recibir una nueva vida de Dios, una nueva vida que Él nos da. ¿Para qué? Para que la vivamos en abundancia y para que la vivamos en gozo, en reverencia a Él todos los días y amando a nuestro prójimo. Acuérdense, nuestro versículo líder es amar a nuestro prójimo y no estimar nuestra vida tan preciosa. El Señor nos demanda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo, como ya les mencioné, es el mayor ejemplo de compasión. Cristo dio su vida misma para solucionar nuestra necesidad que teníamos de perdón. Él se dio por completo para que nosotras recibiéramos el perdón de pecado, para que fuéramos reconciliadas con Dios. Cuando leemos su palabra, vemos que Cristo es la compasión misma. El hecho de que Dios mismo haya bajado del cielo, se haya encarnado, se haya hecho hombre, sin aferrarse a su trono para morir por nosotras, eso nos demuestra su gran compasión, a tal grado de dar la vida. Esto lo vemos en Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6 dice: el cual, o sea, se refiere a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí claramente vemos lo que es la compasión, vemos todos los elementos de la compasión. Vemos la necesidad de una persona y vemos el despojarte, el entregarte, el involucrarte, el olvidarte de ti mismo para saciar esa sed, esa necesidad. Eso es la compasión y eso es lo que el Señor hizo por nosotras. Se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Por ende, si el Señor nos ha enseñado a ser así, a entregarse, ¿cómo debemos responder ante esta obra tan grande de amor y de compasión de Dios? Pues de la misma forma en que Cristo lo hizo. Es darnos por completo para satisfacer las necesidades de los demás. Nosotras recibimos por gracia, ¿verdad? Vemos en la palabra que la salvación es un regalo, la salvación es por gracia. Por gracia hemos recibido la salvación para que, pues no es por obras, para que nosotras podamos reclamar algún día: oye, yo merezco la salvación porque hice esto y esto. Nada de lo que nosotras podamos hacer
podría darnos la salvación o podría agregar a lo que Cristo ya hizo. Lo que Cristo hizo es suficiente. Jesucristo basta. Entonces, pues si nosotras recibimos de gracia, así es como el Señor nos invita a que demos también de gracia, que seamos compasivas de gracia recibimos, de gracia damos. Y este principio lo podemos ver muy claramente, que lo demanda el Señor en la historia que nos cuenta de los dos deudores. Vamos a Mateo. El libro de Mateo está otra vez en el Nuevo Testamento. Y vamos a Mateo 18, del 23 al 25. Aquí dice, vamos a leerlo, ¿sí? Si lo podemos leer juntas, pues mucho mejor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El consiervo le debía 100 denarios. ¿Y él cuánto le debía a su rey? Le debía muchísimo, le debía 1,000 talentos. No se comparaba nada la deuda que a él le perdonaron con lo que a él le debían. Y haciendo de él, o sea, tomándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también ser misericordioso de tu consiervo, como yo fui misericordioso contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué fuerte, ¿verdad? Está esta palabra. A mí me motiva más que nada, me motiva, me hace reflexionar en lo que ya Dios me perdonó todo, yo ya lo tengo todo. En realidad yo ahora lo que tengo es mucho para dar, no para reclamar lo que me debe. ¿Por qué? Porque Dios así es. El Dios me perdonó, ese gran Dios que tenemos, y es lo mismo que Él espera de nosotras, que nosotras perdonemos, que nosotras seamos compasivas, así como Él nos perdonó. Siempre que tengamos esta incertidumbre o esta inseguridad de si somos compasivas, de si no, de que si se lo merecen, acordémonos de esta pregunta tan fuerte que hace el Señor y nos dice: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? El Señor nos está demandando que tengamos compasión. A lo mejor ahorita a la mente se nos puede venir cualquier persona que no hemos sido compasiva con ellos, que aún nosotras, habiendo recibido ese perdón y la entrega total de Cristo por nosotras,
que nosotros ya conocemos a ese Dios verdadero, ¿por qué no tenemos compasión de nuestro esposo, de nuestros hijos, de algún familiar, de alguna persona que necesita compasión y que sabemos que el Señor nos demanda y nos ordena, porque es una orden el ser compasivos y el darnos a nuestro prójimo, amarlo como a nosotras mismas? Entonces, pues, podemos nosotras ser compasivas porque tenemos ese poder. Acuérdense que hemos visto en este curso, en este tema de Mujer de la Palabra, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, tenemos el poder, el divino poder morando en nosotras. Entonces, estamos fortalecidas, estamos capacitadas para perdonar, para amar, para ser compasivas. Y la compasión entonces es que Jesucristo invirtió todo para sanar nuestras heridas. ¿Y qué invirtió? Su vida. Eso es realmente la compasión. Yo creo que algunos teólogos dicen que Juan 3:16 es el versículo más conocido de la palabra cuando dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez vemos, ¿verdad? ¿A qué extremo llegó el Señor? ¿De qué forma nos amó? Que entregó a su Hijo, que Él mismo, siendo Dios, se entregó, se despojó de su trono. ¿Para qué? Para hacerse hombre y para entregar su vida por el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué vemos en el corazón de Dios? En el corazón de Dios hay dolor por causa del pecado, pero hay compasión también, hay perdón. Por eso el rey David sabía muy bien el corazón de Dios y en los salmos le dice al Señor, creo que es el Salmo 51, y le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué? Porque en los salmos el rey David, y ahora que tú y yo conocemos al Señor, sabemos que en su corazón estamos tú, estoy yo, están todos. El Señor vino a salvar a todos. La salvación es para todo aquel que cree. Por eso el Señor nos demanda creer en Él. Juan 1:12 dice: a todos los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos y debemos analizar muy bien este versículo, si nosotras somos hijas de Dios, porque llegamos a ser hijas de Dios únicamente por la obra de Cristo en nuestra vida, por creer en Él, por creer en su sacrificio. Eso es lo que nos hace hijas de Dios, eso es lo que nos da la salvación, el creer en Él. A los que creyeron y le recibieron, nos da la potestad, el privilegio de ser hechas hijas de Dios. Entonces, ¿a qué grado costó nuestra salvación? Hasta el punto de la compasión de Cristo, entregarse a sí mismo por nosotras. Entre más conscientes somos de lo que Cristo hizo y hace por nosotras, entonces más compasivas seremos hacia los demás. En Mateo 9:35 y 36 vemos, dice la palabra, que el Señor recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su vida fue una vida de servicio, ¿verdad? Le llaman inclusive el siervo. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo vine a servir, no vine a ser servido. Y en esta porción de la Biblia nos dice que Jesús, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas agobiadas y desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces él dijo: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dice a los discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.
¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo aquí? El Señor Jesucristo estaba entrenando a sus discípulos, primero para tener compasión, para orar, para pedirle al Señor que enviara obreros que hicieran también esa obra de compasión por la humanidad, por el hombre. Entonces el Señor quiere que seamos compasivas, que oremos por la solución de un problema, pero que también seamos parte de esa solución. Los mismos que oraron, vemos, los mismos que oraron para que Dios enviara obreros, serían los mismos obreros que el Señor enviaría. O sea, fueron los discípulos. Entonces, cuando nosotras oramos por compasión por alguien, debemos estar preparadas para la obra que el Señor va a hacer en nosotros, porque el Señor va a poner esa compasión en nosotras y va a demandar que hagamos esa acción, que nos entreguemos, que nos despojemos para tener precisamente compasión y sanar las heridas. Cuando sentimos compasión por alguien y oramos, debemos estar dispuestas a hacer lo que el Señor disponga en nuestro corazón y ser esas obreras que recogen la cosecha que el Señor demanda. Les voy a platicar una anécdota muy curiosa que pasó con mi esposo y hace muchos años cuando estaba, creo que era la influenza, creo que en el 2008. Bueno, en ese tiempo a nosotros nos dio muchísimo miedo. Yo recuerdo que a mí me dio, yo creo que más temor que ahora con el COVID. Tenía mucho miedo. Yo pensaba que en realidad ya era el fin de los tiempos y que íbamos a morir todos. No sé si es influenza o H1N1. No sé si ustedes recuerden, pero sí fue en el 2008. Entonces salimos, Sergio y yo, a comprar a un súper alimentos porque como también ahora con el COVID, ¿no? Las compras de pánico. Entonces salimos, íbamos separados y Sergio salió con el carro lleno, en abundancia, para tener, pues, provisiones por lo que pudiera pasar. Entonces se acerca una muchacha de las que ayudan con el mandado y pues para ayudarle. Entonces dice Sergio que él sintió mucha compasión por ella y dijo, Señor, yo con tanta mandado que llevo a mi casa, tanta provisión, y esta pobre muchacha, pues trabajando aquí, ayudando a guardar mandado. Y Sergio dijo, bendícela, Señor, bendícela. Y entonces llega la señorita hacia el carro donde yo estaba y a mí me mueve a compasión el Señor. Y entonces le doy un billete y me dice Sergio, ay, qué bueno que le diste, ¿cuánto le diste? Y le di mucho, en verdad. O sea, no es algo que hubiera sido algo normal o natural, ¿no? O sea, fue algo inusual porque el Señor me movió a compasión. Y entonces cuando le digo a Sergio, se ríe y me dice, es que no es posible. Dice, yo oré al Señor, esa muchacha me dio mucha compasión, le pedí que la bendijera, pero no pensaba que le iba a bendecir con mis propios recursos. O sea, porque obviamente pues mi dinero es de Sergio, ¿no? Entonces, nunca se nos ha olvidado cómo el Señor obra. Si nosotros pedimos por alguien, va a orar, pero va a demandar que nosotros entreguemos también algo o todo de nosotras. Pues bueno, entonces también dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:17 que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, seríamos mentirosas, ¿verdad? Si decimos que Dios mora en nosotras, pues seríamos mentirosas porque el Señor nos está diciendo que si vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón, pues el amor de Dios no mora en nosotras. Entonces, pues vamos a considerar estos puntos importantes para la compasión. La compasión no es exclusivamente remediar necesidades materiales, ya lo mencioné, sino que la sentimos también por aquellos
que no han comprendido la gravedad de sus pecados. Esta es la principal compasión que hay en el corazón de Dios. El amor hacia el pecador, el amor hacia el perdido. Acuérdense cuando dijo, es que siento compasión por ellos porque andan como ovejas dispersas, sin pastor. Entonces la compasión, en primer lugar, es eso, es ver por las almas de las personas. ¿A dónde van a ir? ¿Van a morir en sus pecados? Cuando nosotros amamos tanto a las personas, a nuestro esposo, a nuestros hijos, pensemos, ¿van a morir en sus pecados? No, ellos necesitan conocer a Cristo y lo van a conocer a través de la compasión que yo les muestre, a través del amor que yo les muestre, porque el Señor nos está moviendo a todas nosotras a que seamos compasivas. Entonces, la compasión en primer lugar es eso, sentimos compasión por ellos, porque andan como ovejas sin pastor, de que puedan morir y no pasar la eternidad con el Señor Jesucristo, de que mueran sin haber sentido este gozo que nosotras sentimos, ¿verdad? Yo la verdad le digo, Señor, me he sentido completa en tu presencia realmente, como dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y yo quisiera cuando yo esté, si me toca pues enterrar a mis seres queridos, tener esa paz, que sintieron el gozo del Señor, que sintieron la salvación del Señor, que pudieron vivir sintiéndose amados, plenos, con un propósito, con una identidad. Eso es lo que mueve la compasión, a que nosotros veamos principalmente por el alma de las personas, por su espíritu. Otro punto importante para la compasión es que no está limitada por nuestros recursos físicos o materiales, como vimos, por ejemplo, a veces nosotras pensamos, sentimos compasión por alguien, pero decimos, es que yo no tengo para darle. Pero vemos, cuando conocemos a ese Dios maravilloso que tenemos, vemos que la compasión trasciende cualquier barrera, porque sabemos que Dios escucha nuestro clamor y que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que podamos pedir o imaginar. Nada es imposible para Dios. Entonces, nosotras no tenemos recursos, pero Él sí, Él es el dueño del oro y la plata. Así que nosotras pidamos con compasión para los demás, para nosotras mismas, sin dudar que el Señor es poderoso para cubrir todas las necesidades. Y también, por último, el punto 3 es que en los puntos importantes a considerar para la compasión no tiene nada que ver con que las personas se la merezcan. La compasión no demanda requisitos o actitudes en las personas. La compasión se da de forma incondicional. La compasión y el amor son primero. Como dice la palabra que nos amó Dios, ¿verdad? Él nos amó sin condición, aun siendo pecadoras, Cristo murió por nosotras. Él tuvo compasión antes de ver un cambio en nosotras. Entonces el Señor, esa misma actitud nos demanda hacia los demás. La compasión se da, se entrega y el cambio viene después en las personas porque se enamoran de ese amor que ven en nosotras y quieren conocer a la persona que hizo eso y que puede hacer eso en nuestra vida. Entonces no esperemos a que cambien o que las personas hagan algo para que nosotros seamos compasivos. También esto lo vemos, la compasión, lo vemos muy claramente en el pasaje del buen samaritano, ¿verdad? Que es uno de las historias bíblicas donde más nos habla de lo que es la compasión. La compasión, el buen samaritano, pues el hombre que fue asaltado y robado en el camino que estaba tirado, él no hizo nada para llamar a compasión al buen samaritano. Al contrario, él estaba completamente indefenso y herido y el buen samaritano lo ayudó. Esa es la compasión que el Señor quiere que tengamos. También otra historia que yo veo la compasión tan grande de Dios es en la mujer adúltera.
cuando todos la van a apedrear y van y la acusan con el Señor, vemos la compasión del Señor y Él no le preguntó, no le reprochó, no le dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Es cierto? El Señor lo único que le dice, vete y no peques más. La exhorta, ¿verdad? Le da compasión, pero también le dice, no peques más. Y también lo vemos en la mujer samaritana, la compasión del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo buscó ese camino a Samaria. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que judíos y samaritanos no se hablaban. Entonces, los judíos para ir a Nazaret, pues tenían que cruzar Samaria, pero para no encontrarse con ellos, pues le daban la vuelta, aunque tuvieran que caminar muchísimo más. Y sin embargo, vemos la compasión de Cristo y llegar hasta donde está esta mujer en el pozo de agua y ver la compasión que tiene por ella, por esa necesidad tan grande que ella tiene de ser perdonada, de ya no estar yendo a las 3 de la tarde en pleno sol para esconderse de todos y poder tomar el agua porque era ella señalada por su conducta. El Señor le muestra compasión y le dice, ven a mí, yo soy el agua viva. Cuando tomes de esta agua, jamás volverás a tener sed. Esa es la compasión que el Señor nos demuestra y nos invita a tomar de esa agua y dice, toma esa agua y vas a estar completa, ya no vas a volver a tener sed. No acudas a mí solamente porque yo sacio tu sed de forma momentánea. Tómame como el pan de vida, como el pan que sacia tu hambre eternamente. ¿Para qué? Para que yo viva en ti. Y eso es la compasión, todo lo que Cristo hace. Y entonces es lo que nosotros debemos estar, pues tomar su ejemplo de hacer todo lo posible para tener compasión de las personas. Únicamente entonces vemos que la compasión es por gracia. Nosotras no hacemos realmente nada para ganarnos pues el perdón de pecados y sabemos entonces pues, que es por gracia y entonces tenemos que hacer mucho énfasis y estar conscientes de que así debemos darlo nosotras también. La compasión también es actuar en consecuencia del gran amor que recibimos de Dios y con el llamado de Jesús a perder nuestras vidas. ¿Ok? Otra vez vamos a ver este versículo clave que estamos viendo para la compasión, de que nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Este es el versículo clave, es 1 Corintios 10:24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nosotras podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el más grande mal que aqueja a las personas? Y la mayoría, si nosotros preguntamos eso, la mayoría nos va a decir la pobreza, otros nos van a decir las enfermedades, otros van a decir que en el mundo pues quizás las guerras, pero ustedes y yo sabemos que el grande mal de la humanidad es el pecado. Y recibir salvación de Dios es nuestra mayor necesidad. Esa es la necesidad que el Señor cubrió con su compasión. Entonces, otro punto muy importante que nos recuerda el Señor al ser compasivas uno es la compasión por las almas, por la salvación, para que conozcan a Cristo, para que sean liberados de esa esclavitud, del pecado, del rencor, del odio, de adicciones. Esa es una compasión la más importante, ¿verdad? El alma de las personas. Pero otro punto muy importante que nos recuerda el Señor es que al ser compasivas, es saber que los bienes que Él ha puesto en nuestras manos no son de nosotras. La palabra dice que nosotras somos solamente mayordomos de los bienes que Él ha puesto en nuestras manos. Todo, acuérdense, vimos este versículo la semana pasada cuando vimos la responsabilidad, que todo es de Él, es Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, debemos despojarnos y saber que lo que tenemos no es de nosotros, es de Él y es para su gloria y para su honra.
Entonces, cada vez que somos compasivas, no dejemos pasar la oportunidad para dar a conocer el amor de Dios y hacerlo todo en su nombre. Aquí dice en Romanos 3, 11, 36, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotras somos compasivas con alguien, ¿a quién le debemos dar la gloria? Al Señor. ¿A quién? ¿En nombre de quién debemos hacerlo? En nombre del Señor Jesús. También dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Por eso es muy importante, voy a poner este ejemplo. Cuando recibimos algún obsequio de algún partido político, pues se aseguran, ¿verdad?, que venga su logotipo para que pues nosotros sepamos de quién lo recibimos y agradezcamos con nuestro voto electoral. Que no se nos olvide quién nos dio esa plumita, esa gorra, ese dinerito, para nosotros votar por ellos. Puede ser burdo, pero en realidad el Señor demanda que todo lo que hagamos lo hagamos en su nombre, que no dejemos de decir que todo lo que tenemos, lo que damos y lo que somos es por Dios y para su gloria. Así quiere el Señor nuestra ayuda y compasión. Nuestra ayuda y compasión debe ser siempre dada en su nombre, porque de Él proviene toda bendición y Dios quiere que el hombre voltee a mirarlo solo a Él. En Colosenses 3:17 nos dice muy claramente todo esto que les estoy diciendo, que todo lo que tenemos es de Él y aparte que nos lo da para que nosotras seamos bendición. Dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él. Entonces, Él nos deja muy en claro esto, que es abundante en darnos con el propósito de que abundemos también nosotras para toda buena obra. Muy bien, entonces, ya para ir cerrando nuestro tema, vemos que la compasión tiene lugar cuando los recursos divinos, o sea, todo lo que tenemos son recursos de Dios, nada es de nosotros, nada hemos conseguido por nuestra propia inteligencia, por nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva viene del cielo, que hemos recibido que no nos haya sido dado. Entonces el Señor, con esto en mente y habiendo entendidolo muy bien, que son sus recursos, no son los nuestros, son sus recursos. ¿Y estos recursos para qué son? Para satisfacer las necesidades humanas. Eso es la compasión, ¿verdad? Satisfacer una necesidad humana. ¿Y por medio de qué? Por medio de canales amorosos. ¿Y quiénes somos esos canales? Nosotras. Nosotras somos esos canales a través de los cuales la gloria de Dios se manifiesta. Entonces debemos dejar muy en claro esto, que son recursos de Dios que nos los da para satisfacer las necesidades de los demás a través de nosotras. Por tanto, otra vez el Señor nos dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Primera de Corintios 10:24. Dios nos capacita entonces para estar equipadas. Dios nos capacita para ayudar a aquellos en necesidad, para confortar a otros, para ayudar a otros sin ser prejuiciosas. Ya vimos que la compasión no pone como requisito en que las personas sean bondadosas, que se lo merezcan. No, la compasión es ayudar sin prejuicios. La compasión es ver y sentir el dolor de otros. La compasión es involucrarnos en sus problemas. La compasión es sanar las heridas de otros. Entonces el Señor nos insiste en su palabra mucho. En verdad que al estar viendo este tema de la compasión, no todo, pero es muy redundante en que seamos compasivas. ¿Por qué? Porque nos dice, somos el cuerpo de Cristo, somos la voz de Cristo, somos la mano de Cristo, somos la sal del mundo. Y dice, porque tuve hambre, ¿verdad? La palabra otra vez nos llama otra vez a la compasión, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber.
Fui forastero y me dieron alojamiento. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Esto es la compasión que el Señor demanda de nosotras. Y nos dice que todo esto que hacemos con los desvalidos, con los enfermos, con los que están en la cárcel, con los necesitados, lo hacemos para Él. Y así nos va a decir cuando lleguemos a su presencia: sierva fiel, gracias, porque esto que tú hiciste, y nos lo va a recordar, lo hiciste conmigo. Entra al gozo de tu Señor. Bueno, pues todo esto que hemos visto, amigas, es acerca de la compasión, otro rasgo de carácter que el Señor demanda en nuestra vida, que el Señor quiere que tengamos. No podemos, una cosa también muy importante es que la compasión es resultado del amor de Dios en nosotras, de querer agradarlo y de ser obedientes, en amar a nuestro prójimo. Tenemos que obedecerlo, así como nos dice, perdona a tu enemigo, así también nos dice, ama a tu prójimo, entrégale lo que tiene, suple sus necesidades. Y entonces el ser compasivo es un mandamiento de Dios, no es una opción, es un mandamiento, pero también es una bendición. Es una bendición porque nos permite ver su gloria. Cada vez que nosotras bendecimos a alguien, vemos la gloria de Dios en la vida de los demás y en nuestra propia vida. La compasión es la manifestación de su poder y sus atributos en todo su esplendor. Yo les voy a contar una historia ya para concluir. Yo creo que es una historia de mucha compasión que el Señor puso en mi vida. Hace muchos años, hace ya 13 años, mucho más, hace como 23 años, yo perdí a una persona que quiero muchísimo. La perdí, se fue, yo crecí con ella y ella se fue por caminos equivocados, ¿verdad? Alejada de Dios. Se fue, era una muchachita adolescente, se fue con su pareja y durante 10 años no supe de ella, no supe de ella, es una persona muy cercana a mi vida. Entonces yo oraba por ella y como pues la buscábamos en los cementerios, en Locatel, cuando no sé si todavía exista, pero yo me acuerdo en Locatel, en las cárceles. Y así pasaron 10 años sin saber de ella. Ella es 5 años aproximadamente más chica que yo. Y entonces hace 13 años recibo una llamada, yo ya estaba casada. Recibo una llamada y era ella. Era ella y yo me quedo sorprendida de escucharle y le digo, te he estado buscando tanto, él le he estado pidiendo tanto a Dios por ti. Y ella me dice, pues Nayeli, necesito que me ayudes. Estoy perdida, he tocado fondo. Si tú no me ayudas, no sé qué va a ser de mi vida. Entonces, pues ella me platicó que pues cayó muy, muy, muy fuerte en drogadicción, en alcoholismo, en prostitución, porque llegó a ser tan grande su adicción, pues que tuvo que trabajar de lo que fuera para saciar esas cosas tan feas, ¿no? Que su cuerpo ya le demandaba. Y me dice, y si tú, ayúdame, por favor. Entonces, yo ya estaba casada, entonces le digo a Sergio, he recibido la llamada que esperaba. Y entonces le digo, ¿qué hacemos? Me está pidiendo que la ayude, no está aquí en Guadalajara, tendría que ir por ella. Y mi esposo me dice, adelante, vete. Y entonces, pues yo hasta la fecha soy miedosa para manejar en carretera, pero como les digo, son los recursos divinos, es el poder de Dios, Dios todo lo hace. Yo nomás recuerdo que llegué a esa ciudad donde estaba ella manejando, llegué con mi mamá me acompañó y estaba en una situación muy deplorable. Ella físicamente había cambiado muchísimo, no la reconocía. Ella era una muchacha bonita y pues había cambiado increíblemente. Estuvo en un psiquiátrico, estuvo muy mal. Su casa era
vivía en condiciones infrahumanas. Y bueno, llegó aquí a Guadalajara y el Señor la tomó. El Señor, ella empezó a ir a Alcohólicos Anónimos y su madrina le habló de Cristo. Ella tenía mucho contacto con su madrina, la llevó a los pies de Cristo, le enseñó a amar al Señor, a entregar su vida, a pedir perdón. Y ¿saben qué? Yo ahora recuerdo esa situación tan hermosa y la veo. Ahora es una mujer hermosa, digna. Es una ama de casa que atiende a sus hijos, hizo su secundaria, su prepa en un año. Trabajó en casas para salir adelante. Sus hijos ahora, su hijo ahora es universitario. Ella venía embarazada, tiene una hija de 13 años, igual que mi hijo de 13 años. Y bueno, esta es una historia que en verdad en su momento para mí fue difícil pensar en cómo me voy a hacer yo cargo de una persona que está en esa situación, que no se vale ya por sí misma. Pero el Señor lo hizo todo, en verdad. El Señor es tan maravilloso que lo único que Él necesitaba era que nosotros dijéramos sí, que nosotros fuéramos nomás un instrumento, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Él hizo toda la obra. Nosotros no somos nada, nosotros somos siervos inútiles. Él es el que hace el trabajo, pero sí necesita un corazón compasivo. Y pues esta historia me mueve y en la vida se me va a olvidar la obra de Dios tan hermosa que hacen las personas, pero que necesita de nuestra mano, que necesita de ese corazón compasivo para poder ser esa voz de Dios, ese corazón de Dios en el mundo. Pues bueno, amigas, pues hemos concluido este tema de la compasión. Eh, Solamente para terminar, también les quisiera decir que nunca nos arrepentiremos de ser compasivas. Nunca, al contrario, compartir nuestras bendiciones con los demás nunca nos llevará a la pobreza. El Señor promete aumentar la cosecha de nuestra justicia. No permitamos que la generosa provisión del Señor se quede solo con nosotras. Pasémosla, compartámosla a otros. Ese es el propósito de la abundancia de Dios y descubriremos el gozo de tener un ciclo interminable de bendiciones para bendecir y ver la obra del Señor transformando vidas y llevándolas al gozo de su salvación. Entonces, pues vamos a orar, pero antes de orar pues las invitamos a que escriban su reto, a que escriban en este peldaño que hemos escalado con la compasión, pues que el reto sea ser esas mujeres compasivas, que el Señor nos mueva a la compasión, que nos enseñe a ser compasivas, que le digamos al Señor, quiero ser una mujer compasiva, quiero dar de mis bienes, quiero dar de mi amor, quiero dar mi perdón, quiero dar todo lo que el Señor me ha dado sin reservas. Y nosotros vamos a estar orando por ustedes para que el Señor viva en su corazón de tal manera que jamás pongan en duda que ser compasiva es una bendición y sobre todo que honra y glorifica a nuestro Señor. Pues bueno, amigas, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y para que nos ayude a ponerla en práctica. Amado Padre Celestial, Dios precioso, Señor bueno, verdadero, el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que nos bendice abundantemente todos los días. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo precioso Jesucristo, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por tantas mujeres que pones en nuestro corazón el seguirte, el amarte, el obedecerte, Señor. Danos ese corazón para permanecer en tu palabra, como vimos en el libro de Juan. Queremos ser esas discípulas realmente tuyas que te siguen y para eso tú nos dices muy claramente que debemos permanecer en tu palabra, Señor. Gracias por este ministerio, Señor, que tú has abierto, que solo es para tu honra y para tu gloria, Señor. Por este ministerio, para que
para que podamos seguir creciendo juntas, aprendiendo de ti, animándonos unas a otras, no dejando de congregarnos para que la llama no se apague, Señor, para cuando una está desanimada, la otra la levante y le recuerde las maravillas del Señor. Señor, enséñanos a ser esas mujeres compasivas y a no estimar como preciosa nuestra vida, Señor, sabiendo que todo es, como Pablo, todo considerarlo como cosa perdida, Señor, con tal de ganarte a ti, que no nos aferremos a nada de lo que tengamos, Señor, y que podamos ser esas mujeres que se despojan de todo con tal de tenerte solo a ti, Señor, y darte la gloria siempre, Señor. Gracias por la compasión que tú pones en nosotras y por las mujeres compasivas que vamos a ser. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigas, nos vemos.